Hola gente linda de YouTube, bienvenidos acá a un nuevo videito sobre astrología. Mi nombre es Lule, para los que no me conocen. Acá hablamos de astrología terapéutica, astrología psicológica, también hablamos de otros temas, nos vamos yendo y vamos volviendo. Pero bueno, ¿no? La línea es esa. Así que bueno, eso les doy la bienvenida. En este videito, como bien ven en el título, vamos a hablar de la entrada de Venus en Géminis, ¿sí? Vamos a hablar también del Sol Júpiter, que lo tenemos hoy y estos días, así que también eso. Así que bueno, nos metemos, vamos de lleno con esta Venus en Géminis que entra hoy, 11 de abril. 11, ¿no? O sea, qué número para que se den estas dos alineaciones de las que vamos a hablar. Venus, cuando hablamos de Venus hablamos de la parte nuestra que goza, que tiene placer, que disfruta ese encuentro con un otro y más allá de eso, ¿no? De su propia seducción, ¿sí? De eso que justamente vibra en resonancia con la persona y atrae en esto de estar abierta a recibir, ¿no? Venus es este personaje y la ubicación donde tengamos Venus es esta geisha que está abierta a que el otro venga, ¿no? A su conquista, ¿no? Hablando simbólicamente. Em, y entonces para estar en esa apertura hace falta justamente autovalorarnos, ¿no? Porque cuando hablamos de Venus, sí, ¿no? Esto que decíamos, lo que gozamos, lo que nos da placer, pero para estar, me había servido un mate y no lo tomo, pero para estar en resonancia con eso que nos gusta, que nos divierte, ¿no? Y que también nos expande y nos da abundancia, tenemos que estar en sintonía con lo que percibimos como valoración, ¿sí? En el sentido de cada uno va a valorar algo, ¿no? Distinto y demás, pero creo que en todo es lo que coincide es que primero tenemos que valorarnos nosotros mismos, ¿no? Y si no, no podemos estar al 100 en esa relación, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones y vínculos en Venus, sí, obviamente hablamos de relaciones sexoafectivas, amorosas, románticas, y también con nuestros vínculos, ¿sí? Venus rige nuestros vínculos y nuestra manera de vincularnos con la gente. Entonces lo mismo, ¿no? Si estamos en resonancia con lo que nos gusta, nos da placer y, y nos hace poder disfrutar de la vida y de lo simple, digamos, de la vida, vamos a atraer esos vínculos que nos valoran y esos vínculos que nos aprecian, ¿no? En el sentido de valorar el tiempo, que nos requiere y nos demanda un vínculo, ¿no? Y para eso, como digo, vuelvo al inicio, es la base de estar en resonancia con Venus es primero sabernos valorar, sabernos valorar. Y cuando hablamos de valor, sí hablamos de dinero, porque Venus también rige temáticas de dinero, pero también hablamos de, estamos valorando un vínculo, estamos valorando el laburo que hacemos, estamos valorando al otro, estamos en resonancia con la empatía que simboliza y significa estar en la tierra y por qué estamos vivos y presentes ahora. Em, porque como digo siempre, ¿no? Se los digo a ustedes, pero obviamente también me lo digo a mí. Eh, y, y eso, ¿no? Como que la sensación de sí, bueno, donde yo tenga Venus sí, me atrae, disfruto, me da placer, pero en definitiva, ¿estoy atrayendo lo que realmente vibra conmigo? Eh, Así que bueno, eso como en general de Venus, ¿no? Siempre vamos como primero a lo más genérico y después lo vamos bajando. Em, a partir de eso podemos decir que, bueno, al entrar en Géminis, se viene un momento para disfrutar el intercambio, ¿sí? Disfrutar del intercambio, disfrutar ese encuentro con un otro, desde amigues, desde compañeros, desde
pareja, ¿no? O sea, disfrutar ese encuentro con un otro en el sentido de intercambiar información. Contame lo que te sucede, te cuento yo lo que me pasó, y hay una gran disposición ahí arriba que nos dice charlen, ¿no? Como desde el lugar de esto, interactuar, ¿sí? Y en el interactuar conozco gente, me expando mentalmente, toda la parte mental, ¿no? Está muy estimulada en Géminis. Y con Venus ahí es bueno, desde este intercambio y de la sensación de lo que a mí me da placer en este intercambio, y al otro también, yo también me expando mentalmente, conozco, me informo, obtengo más aprendizaje, ¿no? Una Venus en Géminis disfruta de aprender, ¿sí? Entonces la persona que lo tenga natal, quizás esto, ¿no? Es como justamente, ¿no? Le va a estar tocando a su Venus y demás, y ya lo tiene más incorporado, pero el que no tenga Venus en Géminis, la energía está dispuesta a eso, ¿sí? A ese encuentro con un otro. Siempre, obviamente, vean su carta y si saben hacer el ejercicio y demás, vayan a la parte Géminis, porque ahí les va a estar pasando Venus y entonces va a estar activando esa zona de la carta en cuanto a esto, disfrutar, tener placer. Venus está muy asociado con uno de estos planetas benefactores del zodíaco, pero bueno, no lo tomaría como tan específico, ¿no? Como depende de las alineaciones y todo. Pero sí como que si esto, ¿no? Si estamos conectados con esto que valoramos, es hermoso esa Venus, ¿sí? Ese encuentro con un otro, esa seducción en esto, en el intercambio de una charla, en conversaciones que quizás estaban ahí, decimos, che, Venus en Géminis, buena temporada para que en lo vincular, en lo relacional, charle de esto, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que Géminis lo hace desde un lugar de no cerrar, ¿sí? Entonces siempre está abriendo, ¿sí? Siempre está abriendo. Entonces el intercambio, por eso está tan dispuesto al intercambio, porque está muy abierto en lo relacional, en lo vincular, a abrirse a nuevas posibilidades, ¿sí? Géminis nos dice eso. No hay una opción, ¿sí? Venus en Géminis, disfruto de comer, disfruto de lo sexual, disfruto de trabajar, disfruto, o sea, pueden ser muchas aristas. No hay un disfrute claro y específico, fijo, ¿sí? Al contrario, es un disfrute mutable, ¿sí? Disfruto de esta charla porque me dio información y esta información la llevo a otro lado en el sentido práctico y con eso nos seguimos expandiendo, ¿sí? Por eso es interesante esto de la disposición a no cerrarse, ¿sí? Obvio que va a depender de cada persona en el sentido de, bueno, si soy más fijo o más instalado en algunos pensamientos, me va a costar más, pero a la vez es un buen momento para que pueda, ¿no? En esta temporada abrirme a nuevas opciones, ¿sí? Y a nuevas disposiciones. Y para la persona que está más desde ese lugar, y bueno, quizás sea muy, ¿no? El escenario esté muy dispuesto a conocer, a aprender, ¿no? Y demás. Pero sí me quedaría con esto, ¿no? Preguntas. Preguntas Géminis. Pregunta Géminis. ¿Estoy disfrutando del intercambio que hay en mi vínculo sexoafectivo, en mi vínculo amoroso? ¿Estoy disfrutando de... me da placer tener una conversación con esa persona, ¿sí? Y acá lo mismo, lo llevo también a relaciones de amistad, ¿sí? Porque Géminis también nos habla de hermanes, de fraternidad, ¿sí? Entonces lo mismo, estoy disfrutando, me está expandiendo, me está haciendo aprender esta persona y el intercambio que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy interesante en el sentido de, más allá de que nos dé información, ese intercambio, es ahí donde se nos abren las posibilidades. Porque si no, ¿cómo nos llega esto que Géminis tiene como múltiples opciones? Nos llega a partir de que charlo con alguien, aprendo, leo, investigo, escribo. Entonces a partir de ahí voy expandiendo. Entonces en el intercambio es donde se me presentan las nuevas posibilidades, que después va a depender de la persona, disfruto de eso, no lo disfruto, pero bueno, hoy es donde está la posibilidad, ¿no? De conectar con ese placer. Y me preguntaría, ¿no? Para cerrar esta cuestión, esto, ¿no? ¿Estoy valorando ese intercambio con un otro? ¿Le estoy dando el valor suficiente? ¿O al contrario, me estoy pasando de valorar
a ese otro, a ese hermano, compañero de vida, pareja, ¿sí? Me estoy pasando por esto que decíamos al principio, ¿sí? Primero la autovaloración, para partir de ahí poder llegar a estar en un equilibrio y en una armonía con ese otro. Bien. Si soy que me pongo a hablar. Voy a tomar un mate. Y vamos a hacer un punto. Es un punto aparte, pero es medio seguido a la vez. Vieron que cuando pongo el termo hay como un destello ahí. Punto seguido, diría yo. Tenemos una conjunción que podemos decir hermosa, preciosa, que se da. Obviamente va a depender en qué sintonía esté cada uno y demás, pero es verdad que hay una gran disposición a la abundancia, ¿sí? A la abundancia. Cuando hablamos de abundancia ya sabemos, ¿no? No quiere decir solamente económica, hablamos de abundancia intelectual, filosofías, ideologías de vida, hablamos de camino espiritual, ¿sí? Hablamos de ser abundantes. También temáticas de dinero, pero en el sentido de me siento, ¿no? Como ese sentido de abundancia. Obviamente, por eso es muy interesante ver en qué lugar estamos parados, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conjunción Júpiter-Sol, ¿sí? O sea, imagínense el Sol, brillo extremo, y lo que hace Júpiter es Júpiter como regente de Sagitario, ¿no? Júpiter expande, por eso es la abundancia. Júpiter expande lo que toca, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar expandiendo? Las temáticas solares. ¿Quién soy? Me pregunto. ¿Quién soy? Ese tipo de temáticas, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Sí? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace ser más luminoso, más brilloso? ¿Sí? ¿Qué talentos, dones estoy brindando? Que justamente ahora se van a estar expandiendo, ¿no? O empezando y dando comienzo a ese nuevo yo. Por eso depende cada uno de dónde está parado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se da en Aries, ¿sí? Entonces la energía está con estas cualidades de para afuera, ímpetu, impulso, accionar, quiero empezar cosas nuevas, llegan proyectos nuevos, ideas que aparecen, ¿no? Entonces hay mucha energía de fuego, ¿sí? Mucha energía de fuego que quiere salir disparada. Sol, Júpiter, Aries, ¿sí? O sea, mucha energía dispuesta para salir. Entonces esa es una hermosa alineación para esto, ¿no? Lo mismo, me siento abundante, ¿sí? Me siento abundante, bueno, ¿en qué áreas siento que no? Por esto de redefinir un poco este yo, que capaz lo sentimos a veces muy anclado en soy así, y no, ¿sí? Sol en Aries, Júpiter expandiendo todo. Nuevo yo, ¿sí? Un momento de inicio, ¿sí? Por eso estamos en Aries, calendario astrológico empieza acá, y es justamente el momento para decir, bueno, quiero todo, ¿no? Y bueno, es algo disparado. Después veo qué establezco, ¿sí? Después veo qué fijo y qué lo hago más mundano, más material, digamos. Pero ahora es el momento, ¿no? Para salir. Obvio, si yo salgo disparado para todos lados, más con lo que hablábamos de Venus en Géminis, no voy a dirigirla, a unidireccionar la energía, por así decirlo, ¿no? Entonces toda esta energía estaría bueno canalizarla, estar centrado en une, ver, ¿no? Siempre vamos adentro, ver si estamos conectados con nuestro propósito, con lo que queremos ahora en nuestra vida, con lo que nos mueve. Mis pensamientos están alineados con lo que digo, con lo que soy, ¿sí? Tengo un recorrido espiritual, no, me interesa, ¿no? Porque a partir de ahí es donde yo puedo ser más consciente y direccionar un poco la energía. Bueno, quiero que salga disparado todo esto. Sí, está buenísimo porque es un tiempo para eso, pero si la voy dirigiendo en el sentido de no controlarla, porque eso no se puede hacer claramente, pero sí esto, soy consciente de lo que deseo, de cuál es mi propósito, de mi camino abundante, y ahí me dirijo, ¿sí? Porque Júpiter es un buen momento, por eso son los viajes, por ejemplo, es un buen momento para ir a por lo que queremos. Con Aries ahí, es un gran momento de ir para lo que queremos. Sí, vivimos en un contexto social
que obviamente no es ajeno a nosotros y todo, entonces por eso siempre vuelvo a esto de tratar de encontrar un equilibrio, tomarse su tiempo para disfrutar, estar en contacto con la nada, con la fuente, con el todo, como le querramos decir, desde una meditación, desde estar tirado en el pasto y conectar un poco, porque a partir de ahí puedo estar más en sintonía, porque si no agarro el celu y veo, más Venus en Géminis, información, veo esto, ay Dios, me abrumo, ¿sí? Me abrumo. Entonces ahí ya la energía, ¿no? O sea, diversificó por 40.000 lugares. Entonces, bueno, seamos conscientes, obviamente, ¿no? De que también hay un contexto social que está muy conflictivo, ¿sí? Que está muy agitado y obviamente yo lo voy a sentir, ¿sí? Vamos a estar en sintonía con eso. Entonces, permitirnos estar en nuestro eje para ahí también decir, bueno, pará, yo tengo mis metas, mis objetivos, voy para allá, ¿no? Y, y ser un constante reflejo también, porque en realidad todo ese caos que hay afuera a mí también me llega de alguna manera, ¿sí? Y nosotros también somos ese caos, por eso lo estamos viendo reflejado afuera. Por eso es importante ver desde dónde me informo con esta Venus en Géminis, ¿no? Me pregunto, ¿qué noticias estoy viendo? ¿Qué canales veo de YouTube? ¿Qué medios consumo? ¿Sí? O sea, porque es muy importante la información que nos llega, ¿sí? Porque la mente la codifica. Después vos decís, no, yo dejé el celu. No, pero todo eso nos queda. Lo leímos, lo vimos, ¿sí? Vimos esa foto, vimos ese video, vimos ese párrafo, lo leímos y está, ¿sí? Por eso es, con tanta información, bueno, ver un poco para qué lado voy, ¿sí? Si bien lo que hablábamos al principio de Venus en Géminis, ¿no? Un gran momento para disfrutar de la información que me viene, pero siempre y cuando sea sana o en el sentido de que esté resonante, porque la información que me viene de afuera en general son la verdad que noticias poco caóticas, entonces también quedarme con eso, ¿no? De decir, bueno, con todo eso que pasó afuera, yo igualmente tengo también mis cosas, mi centro, mi lugar hacia donde quiero ir y demás. Así que bueno, no lo quiero seguir haciendo más largo. Pero bueno, sí, es un hermoso momento, ¿sí? Fíjense que hablamos de Venus en Géminis, de toda esta expansión, y hablamos de Júpiter con el conjunción en el Sol, en donde se están iluminando todas esas temáticas de ver para dónde quiero ir, ¿sí? De qué camino sigo también, y de abundar en el sentido eh, de mi conexión conmigo, ¿sí? Mi conexión con mi centro. Ese es el sol, ¿no? Esa llama, ese motor que nos mueve a funcionar. Eh, Así que bueno, eso, gente. El corazón, ¿sí? Me sale mucho con eso. Seguir mucho el corazón y realmente esas corazonadas que tenemos. Eh, Así que bueno, gente, la intuición, bueno, seguiría hablando. Bueno, gente, ahora sí. Cualquier duda, comentario, escriban, saben que sumo un montón, comentar, suscríbanse, likeen el video, compártanselo a la gente que sientan que pueda resonar, que cuanto más llegue y más se expanda, hermoso, ¿sí? Y mejor y todo. Así que bueno, como siempre les digo, gracias por estar ahí. Constante reflejo también lo que digo, como les dije antes, se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima.